este ejercicio vamos a trabajar varios temas del curso básico de Excel. Vamos a hacer cálculos, vamos a ver algunas fórmulas, vamos a trabajar el formato de las celdas, la ordenación de una base de datos, el formato condicional y también otro tema muy importante en el manejo de listas o de bases de datos, que son los filtros. Aquí podemos observar una base de datos de unos empleados de una empresa hipotética, los cuales, además de su nombre, su apellido, podemos identificar su clave o matrícula de trabajador, a qué división pertenecen, en qué área de la empresa se encuentran, cuándo ingresaron, su fecha de ingreso, qué tipo de contratación tiene y cuánto se le paga por hora a ese empleado y cuántas horas trabajó, ¿sí? Entonces, aquí en este recuadro verde están las actividades que vamos a ir realizando. El inciso A nos dicta que vamos a calcular el pago neto que se le va a dar a cada uno de los empleados. Entonces vamos a aplicar una fórmula, ¿no? Entonces, aquí vamos a hacer una multiplicación de lo que se le paga por hora por las horas que trabajó. Entonces, ponemos el signo igual, ponemos la celda H2, que es lo que se le paga, las horas que trabajó, o ponemos el operador matemático de la multiplicación, que es el asterisco, y elegimos la celda que contiene lo que se le paga por el trabajador, quedando de esta manera la fórmula. Le damos Enter y ya nos hace el cálculo de cuántos dólares, en este caso estamos hablando de dólares, se le paga a este empleado. Para que la fórmula se aplique a toda la base de datos, puedo arrastrar la fórmula para que se vaya copiando o adaptando la fórmula a cada uno de los empleados. Una forma para no tener que arrastrar todo es darle doble clic en la marquita de la esquina inferior derecha, viendo que esté el puntero en forma de una cruz delgadita de color negro. Le damos doble clic y entonces se arrastra hasta donde termina toda la base de datos. Entonces ya tenemos terminado la primera actividad, el inciso A del cálculo. El inciso B dice que vamos a calcular el total del depósito para el pago de toda esta nómina. Nosotros, si fuéramos los dueños de esta empresa, cuánto tenemos que depositar a la cuenta bancaria para que nuestros empleados puedan retirar su dinero. Entonces vamos a hacerlo aquí en la celda, en esta celda. Vamos a poner la fórmula que sume todos los importes de cada trabajador. Entonces vamos a usar la función suma, le ponemos igual, suma, abrimos paréntesis y seleccionamos el rango de celdas que queremos sumar, ¿sí? Lo selecciono, ya puedo ver que ya se escribió el rango como argumento de la función suma. Cierro mi paréntesis, le doy Enter y esa es la cantidad que tengo que tener depositado para cubrir toda la nómina. Siguiente, ese fue el inciso B. El inciso C, vamos a calcular el pago por hora promedio, ¿sí? Es decir, en promedio cuánto se le paga por hora a un empleado, ¿sí? Entonces vamos a usar la función promedio. Y vamos a seleccionar el rango de celdas, que son lo que se le paga por hora, ¿sí? Selecciono todo ese rango. La función ya fue creada, cierro el paréntesis, le doy Enter. Ahora vamos a calcular las horas promedio por trabajador. Perdón, vamos a calcular ahora el inciso D, calcular las horas promedio por trabajador, ¿sí?
colocamos en la celda que va a contener el resultado, escribo el signo igual, vamos a utilizar la función promedio y vamos a elegir la columna de las horas, ¿sí? Selecciono las horas, todo el grupo de las horas trabajadas, cierro mi paréntesis, le doy enter. Entonces ya nos dice que en promedio un trabajador de esta empresa trabaja 35 horas y en promedio se le paga a $13 la hora, y esta cantidad es la cantidad que se le va a depositar a la cuenta para cubrir toda la nómina. Bien, ahora vamos a trabajar lo que es el inciso E, que dice aplicar el formato de moneda a las celdas convenientes. Es decir, tenemos varios datos que se refiere a que es dinero, entonces vamos a aplicar el formato correspondiente, ¿sí? Todo esto estamos hablando que es moneda, selecciona el rango de celdas, ¿sí? Y en la cinta inicio, en el grupo número, tenemos esta lista desplegable donde podemos elegir qué formato le vamos a dar. En este caso pudiéramos elegir moneda o de contabilidad, que es prácticamente lo mismo. El de moneda le pone su signo de dólar o de pesos pegadito al valor, y el de contabilidad lo que hace es separarlo hasta la parte izquierda. Cualquiera de las dos formas es correcta. Vamos a hacerlo también para esta parte. Esto es dinero, esto también, y le vamos a dar igual el de contabilidad, ¿sí? Y este otro valor, esto no es dinero, son las horas promedio por trabajador. Entonces aquí hemos terminado lo que es el inciso E, aplicar formato de moneda. Continuando con este ejercicio de la hoja nómina, vamos a aplicarnos a resolver el inciso F, que dice aplicar formato condicional al rango de J2 a J95 para que las celdas cuyo pago neto que excedan de $700 se pinten de color rojo. Este es un tema muy interesante, que es el formato condicional. Entonces vamos a seleccionar primero las celdas a las cuales yo les quiero dar un comportamiento especial para que, si exceden de la cantidad, el límite que nos están marcando, se pinten de color rojo el fondo de las celdas, ¿sí? Entonces, una vez que las seleccionamos, nos vamos a la cinta inicio, en el grupo estilos, tenemos este botoncito que se llama formato condicional. Lo vamos a abrir y aparecen todas las opciones del formato condicional, el cual es bastante grande, hay muchas opciones. Vamos ahorita a trabajar la más sencilla. De hecho, entonces nos colocamos en la primera opción que dice resaltar reglas de celdas, y ya están los condicionantes: es mayor que, es menor que, entre. Estos tres se utilizan cuando estamos hablando de valores numéricos. El cuarto es cuando estamos hablando de celdas que contienen, los primeros cuatro es para valores numéricos. El quinto es para celdas que contienen textos, y así también tenemos el de fechas. Entonces vamos a ir a la primera opción, la que dice es mayor que, y en automático ya nos está pintando de color rojo los valores que excedan esta cantidad, ¿sí? Que es un cálculo de más o menos del 70% hacia arriba de los valores. Pero yo no quiero usar el valor que Excel se le esté ocurriendo. El ejercicio me marca que debe ser que vamos a pintar aquellas celdas que excedan de $700. Entonces aquí pongo la cantidad, ¿sí? 700. De este lado está la lista de los formatos más utilizados para pintar las celdas. La primera opción es que las pinta de rojo, la segunda de amarillo, la tercera verde. Estas son las más populares porque es la clásica semaforización. El ejercicio nos pide que elijamos el de color rojo, ¿sí?
Le damos a aceptar. Entonces ya aquellas personas que su pago neto exceda de $700 ya se pintaron de color rojo. ¿Sí? Si por algo algún trabajador se le pagara más, por ejemplo a esta primera persona que ganaba $6, si decimos que ganara $20, el pago neto aumenta y de ahí esto reacciona al formato condicional. ¿Sí? Bien, ok, entonces ese es el inciso F. Ahora vamos a trabajar el inciso G. Vamos a entrar al tema de ordenar una base de datos. La instrucción nos pide que ordenemos a la base de datos en 3 niveles. Es decir, primero vamos a separar la base de datos, que se pongan juntitos las personas que sean de confianza y las personas que sean de base, confianza y eventuales. Se van a agrupar, entonces se van a hacer 3 grupitos. De esos 3 grupos, también dentro de cada grupo los vamos a separar por división. ¿Sí? Y adentro de cada división, ¿sí? Adentro de cada división los vamos a ordenarlos de acuerdo a su pago neto. ¿Sí? Ya dentro de cada división queremos observar quiénes son las personas que se les paga más, ¿sí? Hasta los que se les paga menos. ¿Cómo se hace este ejercicio? Primero seleccionamos cualquier celda de la base de datos. Es decir, no se ocupa seleccionarla toda, con que activemos cualquier celda. Nos vamos a la cinta datos y aquí tenemos el botón que se llama ordenar. Le damos un clic y ya la base de datos se selecciona. Se observa que la primera fila no está de color azul. ¿Por qué? Porque aquí por default la herramienta activa la casilla de verificación que dice mis datos tienen encabezados, ¿sí? O sea que la primera fila no es un dato, sino que es un identificador de los datos. Bien, entonces vamos a continuar. Vamos a decir que queremos el primer nivel de ordenación va a ser por tipo, ¿sí? Aquí está tipo, que es para separar a las personas de confianza, de base y eventuales, ¿sí? El tipo de trabajador. Dentro de ese grupo vamos a separarlos por división. Entonces le tengo que picar al botón agregar nivel y aquí ya elijo a lo que es división, ¿sí? Eso se llama una ordenación de 2 niveles. Pero el ejercicio quiere que aparte de separarlos por división, los ordene desde el que gana más hasta el que se le pagó más, hasta el que se le pagó menos dentro de cada división. Entonces agrego nivel y ya elijo aquí el de pago neto, ¿sí? Entonces así podemos ir agregando niveles. Este ejercicio es de 3 niveles, pero pueden ser 4 o 5 niveles, ¿sí? Bien, el orden de los niveles es importante. Comúnmente los niveles que están más arriba son los que van generando grupos más grandes, ¿sí? Bien, aquí falta algo. Como queremos que la ordenación sea desde el que se le paga más hasta el que se le paga menos, aquí tengo que cambiar el criterio de ordenación, porque de manera predeterminada la ordenación es de menos a más. Voy a cambiarlo al revés, de mayor a menor. Los datos de tipo y de división, como son campos de texto, véanse que la opción que me da es que se ordenen alfabéticamente de forma ascendente de la A a la Z o descendente de la Z a la A, ¿sí? Vamos a dejarlos ascendentes de la A a la Z. Muy bien. Ahorita que le dé a aceptar, fíjense cómo va a cambiar el orden de nuestra base de datos. Le doy a aceptar, ¿sí? Y ya cambia el orden. Vean que nos pone juntos, nos separa. Véase que nos separa por el tipo de trabajador, todos los de base, todos los de confianza, todos los eventuales, ¿sí?
Ahí está, es el primer nivel. El segundo nivel es por división. Entonces, si observamos a todos los trabajadores de base, aquí está. Dentro de este grupo están juntitos los del DF, los de Guadalajara, los de Hermosillo y los de Monterrey. Si vemos al grupo de los de confianza, sucede igual. Dentro de ese grupo están separados los del DF, Guadalajara, Hermosillo y Monterrey. ¿Okay? Ahora, eso sí, pero como esta ordenación es de 3 niveles, vamos a revisar. Miren, dentro de los trabajadores de base, aquí está la separación por división. Ahora, si nos enfocamos en la división del DF, el orden como están acomodados estos empleados del DF no es casualidad. Están colocados o organizados desde el que gana más. Vea que esta primera persona gana $800, el que sigue también, pero va bajando el importe, miren, hasta que la última persona del DF es el sueldo, es el pago neto más bajo, ¿no? Entonces aquí puedo observar quién de ese grupo, de esa división del DF, que son trabajadores de base, gana más hasta el que gana menos, ¿sí? Cuando ya hay un cambio de división, cuando hablamos de las personas de Guadalajara, aquí se ve que el primero de Guadalajara gana 780, luego 620, 350 y el último el que gana menos, ¿sí? Entonces, esta es una manera de ordenar una base de datos de 3 niveles, ¿sí? El formato condicional pues sigue ahí. Esto fue el trabajo con el inciso G, ¿sí? Ahora vamos al último inciso, que es el inciso H, que sirve para tratar el tema de los filtros, ¿sí? La instrucción nos marca filtrar la base de datos para que solo se muestren los trabajadores de la adscripción ventas. Solamente quiero ver puras personas que sean de ventas, ¿sí? Y que hayan trabajado más de 15 horas, porque ahorita veo la totalidad de la base de datos. Yo quiero, el filtro es para elegir solamente aquellas personas que cumplen algún criterio, y las que no cumplen el criterio se desaparezcan aquí de nuestra vista. ¿Cómo se hace? Primer paso, activamos cualquier celda, buscamos en la cinta datos el botón filtro, ven que es un embudo, le damos un clic. Esto provoca que en la parte de los encabezados de columna o nombre de campos aparezcan unas listas desplegables. Eso es lo primero que nos llama la atención. Entonces, como vamos a elegir a las personas que sean de ventas o de personal, en la columna de adscripción abrimos la lista desplegable, y aquí esto que nos muestra se interpreta en esta parte inferior que están visibles en este momento todas las opciones. Como yo solamente quiero ver a los de ventas, este checkbox lo desactivo para que se quiten las palomitas de las demás casilleros o casillas de verificación, y voy a marcar qué tipo de trabajador sí quiero que se vea en este momento. Entonces quiero a los de ventas y a los de personal. A los demás no les pongo palomita, les doy a aceptar. Entonces todo el que es de personal y de ventas está ahí presente, ¿okay? Ahora vamos a mostrar. Esa es la primera parte del filtro, ¿sí? La segunda parte es que de ese grupo solamente se vean las personas que hayan trabajado más de 15 horas. Como estamos hablando de las horas, tengo que buscar el encabezado, donde están las horas. Abro la lista desplegable, y aquí no es conveniente estar marcando o desmarcando las opciones. Lo más conveniente es irnos a la opción de filtros de número, y aquí uso el condicionante necesario. Como el ejercicio pide que elijamos a las personas que hayan trabajado más de 15 horas, busco la opción que diga mayor que. Véase que hay otras como menor que, menor o igual que, entre,
En este caso vamos a elegir el de mayor que, ¿sí? Y aquí pongo la cantidad mayor que 15, ¿sí? Y eso es todo. Le doy a aceptar. Entonces ya solamente aquellas personas que hayan trabajado más de 15 horas son las que están visibles, no aparece nadie más, ¿sí? Entonces ya estamos viendo una base de datos filtrada de acuerdo a una condición que estábamos buscando, ¿sí? Observaciones: véase que los números que identifican a las filas están pintados ahora de azul y que hay filas que hacen falta. Por ejemplo, aquí de la fila 4 se brinca a la fila 6. ¿Y qué pasó con la fila 5? La fila 5 no está visible, está oculta porque esa persona no cumple con los criterios de filtro, ¿sí? Esa es una manera de saber que lo que estoy observando de la base de datos no es el total de las personas, sino que hay gente que está oculta o filas que están ocultas. Otro detalle que hay que comentar es que si vemos los encabezados de columna, véanse que algunos tienen flechitas y otros tienen un signo, un símbolo de un embudo. Ese signo del embudo significa que hay un filtro activo en esa columna, ¿sí? Entonces debo estar atento de que algo a esa base de datos tiene aplicado un filtro, ¿sí? Entonces así es como se resuelve este ejercicio. Ya están resueltas todas las incisos. Como parte final, les comento que si yo quiero desactivar estos filtros y ver que de nuevo regrese aquí a la vista todos los datos, puedo hacerlo desactivando ese botón de filtro. Si le doy un clic, los filtros se desaparecen y ya toda la base de datos está completita. ¿Ok? Bien, entonces es cómo se resuelve este ejercicio, ¿sí? Le doy deshacer para que quede, así es como se tiene que entregar el ejercicio ya resuelto.